Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejon. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas.
Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. ¿Puedes levantar una camioneta con tus manos? Me imagino que no. Pero permíteme presentarte al forzudo original de la naturaleza, el océano, que lanzó rocas de 700 toneladas como si fueran guijarros durante un megatsunami que golpeó a África hace miles de años. No fue solo un mal día en la playa. Este megatsunami fue tan poderoso que hizo que los tsunamis de Indonesia de 2004 y Japón de 2011 parecieran salpicaduras de piscina infantil. Para darte una idea de lo aterradores que ya son los tsunamis comunes, el de Japón produjo olas de 40 metros de altura. El tsunami del Océano Índico fue un poco más pequeño, pero se cobró más de 200,000 vidas en varios países. Ahora, imagina algo mucho peor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que olas tan grandes eran solo ciencia ficción. Pero luego encontraron estas enormes rocas, gigantes pedazos de piedra arrojados lejos hacia el interior, e hicieron los cálculos. Resulta que solo unas olas de alrededor de 250 metros de altura podrían haber llevado a cabo ese tipo de vandalismo rocoso. ¿Y el culpable? Un volcán que se desmoronó al caer al océano y desencadenó uno de los tsunamis más poderosos que la Tierra haya visto. Por lo general, se culpa a los terremotos submarinos por los tsunamis. Son causados por las placas tectónicas y sus constantes colisiones. Pero, ¿y los volcanes? También tienen potencial para generar tsunamis. En 1883, por ejemplo, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa estuvo erupcionando durante 6 meses sin parar hasta que explotó y se escuchó hasta en Australia. Esto desencadenó muchos tsunamis, algunos de casi 30 metros de altura. Sin embargo,
Eso fue como meter un dedo del pie en el agua en comparación con el gran chapuzón del megatsunami. En tiempos antiguos, el volcán que se desmoronó durante el megatsunami era enorme y no solo se desmoronó. Perdió un pedazo que tenía 10 veces el tamaño del monte Everest. 10 montes Everest. Era como si la Tierra quisiera ver qué sucedía si arrojáramos una montaña al océano solo por diversión. Era tan inmenso que cuando todo el lado del volcán cayó de golpe en el Atlántico, formó olas que podrían cubrir 3 veces la Estatua de la Libertad. También destruyó una isla a más de 50 kilómetros de distancia. El volcán detrás de esta escena digna de una película de Michael Bay se llamaba Fogo, ubicado, como no podía ser de otra manera, en la isla de Fogo. Esta isla es básicamente un único volcán que emergió del mar gracias a un punto caliente de magma, un lugar en el océano donde una gran cantidad de magma escapa y entra en erupción, como un volcán submarino. Con el tiempo, este magma se enfrió y se apiló como panqueques hasta que, ¡voilá! Tras 7 grandes erupciones, la isla salió del océano como si estuviera jugando al escondite. ¡Sorpresa! ¡Es un volcán! Pero la dramática entrada de Fogo también era una bomba de tiempo. Verás, cuanto más crece un volcán, más pesa, y si no hay suficiente magma dentro de él para sostenerlo, todo puede colapsar. A veces, no hace falta mucho. Un pequeño terremoto, algo de erosión o simplemente una base inestable hecha de sedimento blando puede desencadenar un colapso. Es como un tipo muy alto tratando de mantener el equilibrio sobre un montón de canicas. Fogo tenía todos los ingredientes de la mala suerte. Demasiado alto, demasiado pesado y construido sobre un suelo blando. Y se pone peor. A medida que el volcán se hace más pesado, comienza a aplastar el magma que está debajo. Esa lava no puede subir, así que se cuece allí abajo, espesándose lentamente como una sopa que se deja en una hornilla demasiado tiempo. Los gases se acumulan, la presión aumenta y en algún momento, ¡bum! Es la versión volcánica de comer demasiados burritos y luego intentar contener un estornudo. Esta presión tan potente y el desequilibrio pueden desencadenar lo que se llama un colapso lateral, que en términos científicos significa, ¡ups!, la mitad del volcán acaba de caer al océano. Eso fue lo que sucedió con Fogo. La mayoría de las islas volcánicas que se formaron de esta manera han desaparecido, pero Fogo está muy viva y activa. De hecho, su última erupción fue en 2014, y considerando que estalla cada 20 años, será mejor no viajar a la isla Fogo alrededor del 2034. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que solo las grandes y voluminosas islas volcánicas podían colapsar de esta manera. Pero nuevas investigaciones indican que incluso las más pequeñas y delgadas, como los Danny DeVito del mundo insular, tampoco están a salvo. El asunto es que las pequeñas islas volcánicas solo parecen estables por su escasa masa. Es como si Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger se resbalaran en el hielo. La caída de Arnie podría causar más caos, pero Danny podría salir volando. Y esos pequeños colapsos importan. Pensemos en Santa María, una pequeña isla que es unas 170 veces más pequeña que Hawái. Ha colapsado múltiples veces, no porque quisiera, sino porque básicamente está sobre migas húmedas. Su fundamento es sedimento marino suelto y, para empeorar las cosas, está justo al lado de la falla de las Azores Orientales, donde 3 placas tectónicas se encuentran para sus enfrentamientos diarios. Esta falla es responsable de muchos terremotos e incluso de algunos tsunamis que ocurrieron en Lisboa en el pasado, así que puedes imaginar lo que es vivir justo encima de ella. Cada vez que el volcán de Santa María entra en erupción y crece, también se hunde. Pero cuando una porción se derrumba, vuelve a salir a flote como una boya. Esta montaña submarina que se convierte en isla y luego vuelve a montaña submarina es como una montaña rusa que aparece y desaparece en el océano, como un submarino jugando al escondite. Y con cada aparición viene la posibilidad de un tsunami. Otro volcán con problemas de confianza es el Pacaya, ubicado en Guatemala. Entre 2011 y 2013, los científicos observaron movimientos extraños en el suelo, pequeños desplazamientos que sugerían que algo debajo se estaba inquietando.
En efecto, en 2014, el Pacaya hizo erupción. Afortunadamente no colapsó, pero ese riesgo aún persiste, en especial si el magma queda atrapado como sucedió con Fogo. Las consecuencias podrían ser explosivas, literalmente. De hecho, hace unos 1000 años, el Pacaya tuvo un colapso que envió avalanchas de escombros a 25 kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha reconstruido como un fénix ardiente, pero podría desmoronarse de nuevo. Por eso, los vulcanólogos se obsesionan con las más pequeñas oscilaciones. No es paranoia si la montaña realmente podría caer. Bien, tal vez estés pensando. De acuerdo, pero eso fue en el pasado. Seguramente ese tipo de colapso de megatsunami no puede volver a ocurrir, ¿verdad? Pues bienvenido al siglo XXI. Islas como Hawái, La Palma en España y varias partes del Caribe están asentadas sobre el mismo tipo de cojín geológico propenso a los desastres. Todo lo que se necesita es la combinación adecuada. Cimientos sueltos, pendientes empinadas, tal vez algo de magma atrapado y ¡boom! Colapso del flanco. De hecho, ya ha sucedido recientemente. En 2018, Anak Krakatau, el volcán hijo del célebre Krakatoa, perdió una gran parte durante una erupción. Causó un tsunami, aunque fue más incómodo que devastador. Como un volcán que perdió sus pantalones en el escenario. Vergonzoso, pero superable. Pero eso es solo un juego de niños comparado con los verdaderos sucesos impactantes de la historia. El colapso de la isla Ritter en 1888 fue tan intenso que la isla literalmente se hizo más baja. Pasó de medir más de 600 metros de altura a solo 140 metros. Pero el poseedor del récord es la legendaria megaola de la bahía de Lituya en 1958, cuando un terremoto de magnitud 7,8 provocó un deslizamiento de tierra que envió una ola más alta que el Empire State Building rugiendo a través de Alaska a velocidades de autopista. Lo extraño es que solo 5 personas perdieron la vida. Sin embargo, por otro lado, la senda de destrucción que dejó atrás... Sabemos más sobre el espacio que sobre el océano. Sabemos más sobre el océano que sobre el núcleo de la Tierra. Pero, ¿cómo estudiamos algo que está a más de 1600 kilómetros bajo nuestros pies? Curiosamente, hay que volar al espacio. Gracias a satélites que orbitan el planeta, los científicos han descubierto algo extraño en el corazón del planeta. Las noticias sobre señales misteriosas del espacio ya casi no sorprenden a nadie. Pero, ¿qué tal esto? Detectamos señales extrañas provenientes de lo profundo de nuestro propio hogar. Antes de hablar de esas señales, debemos entender por qué es tan importante estudiar lo que hay dentro del planeta. ¿Cómo nos afecta el núcleo? Nuestras vidas dependen de él de varias formas cruciales. Primero, el núcleo juega un papel fundamental en la gravedad. No flotamos hacia el espacio porque una enorme masa esférica de metal fundido nos mantiene en la superficie. Segundo, genera el campo magnético de la Tierra. La radiación cósmica peligrosa y el viento solar que podrían arrasar con todo son bloqueados gracias al campo magnético del planeta. Y tercero, los procesos internos de la Tierra influyen en los terremotos y las erupciones volcánicas. Cualquier alteración en el núcleo y el manto puede cambiar la vida en el planeta. Y recientemente, los científicos registraron algo inusual proveniente de allá abajo. A principios de este siglo, Estados Unidos y Alemania lanzaron una misión llamada GRACE, el experimento de recuperación de gravedad y clima. Al principio, este proyecto usó 2 satélites para rastrear cómo se movía el agua alrededor del planeta y cómo se derretían los glaciares. Pero los satélites también podían medir el campo gravitacional de la Tierra. Si la gravedad era ligeramente más fuerte o débil en algunas regiones, uno de los satélites era atraído hacia ese punto y el otro medía el cambio en la distancia. En términos muy simples, entre más pesado es algo, más fuerte es su atracción gravitacional. En ciertas partes del planeta, la gravedad puede ser ligeramente mayor debido a grandes cambios geológicos, corrientes oceánicas o el derretimiento del hielo. Pero entre 2006 y 2008, los satélites GRACE detectaron un cambio extraño en la gravedad a lo largo de la costa de África. El derretimiento del hielo,
El movimiento del agua y otros fenómenos naturales no podían explicar la anomalía. Nadie sabía qué era en ese momento. Pero años después, los científicos sugirieron que el origen de esta señal venía del núcleo de la Tierra. Los investigadores notaron que algunos minerales, como la perovskita, pueden sufrir una transición de fase cuando se exponen a enorme presión y calor extremo. Y hay muchas perovskitas en las capas superiores del manto. Cuando la estructura interna de este mineral se reconfigura, se vuelve más denso y desplaza las rocas circundantes. En lo profundo del subsuelo, esta parte sólida más dura mueve la roca fundida más blanda. Estos movimientos alcanzan el núcleo externo fundido y lo deforman ligeramente. Esta deformación dentro del núcleo altera el flujo de hierro fundido, y esta corriente profunda de metal líquido afecta directamente el campo magnético de la Tierra. Por eso los satélites registraron esas fluctuaciones. Entonces, ¿cómo nos afecta todo esto? Lanzamos satélites, usamos brújulas, dependemos del GPS. Todo esto funciona solo porque la gravedad y el campo magnético son estables, y ambos dependen del núcleo. Por eso es tan importante estudiar el corazón de la Tierra. Y para hacerlo, no necesitamos excavar miles de kilómetros. Los movimientos en la superficie pueden revelar lo que pasa adentro. Estudiar vibraciones en la corteza, registrar cambios gravitacionales, calcular, modelar y formar hipótesis. Todo suena un poco aburrido. ¿Hay otra forma de descubrir qué pasa allá abajo? Enviamos las Voyager al espacio, y algunas ya salieron del sistema solar. Descendemos a las profundidades de la fosa de las Marianas en batiscafos. Entonces, ¿cuál es el problema con perforar un pozo profundo en la corteza terrestre? La humanidad tiene algo de experiencia con esto. En los años 70, geólogos soviéticos comenzaron a perforar el pozo superprofundo de Kola. Se convirtió y sigue siendo el pozo artificial más profundo jamás creado. Su profundidad alcanza 12 kilómetros, más profundo que la fosa de las Marianas y más alto que el monte Everest. Han pasado más de 50 años y la humanidad no ha ido más profundo que 12 kilómetros. ¿Y sabes dónde comienza el núcleo de la Tierra? A unos 2.900 kilómetros de profundidad. Eso es casi 7 veces más lejos que la distancia a la Estación Espacial Internacional. Para llegar al núcleo, tendríamos que perforar un agujero 230 veces más profundo que el de Kola. Pero ese proyecto se cerró en 1992 y el pozo fue sellado en 2005. ¿Qué nos impidió cavar más profundo? Primero, la densidad de la roca. En las primeras etapas, el taladro cortaba fácilmente el granito, pero a unos 7 kilómetros de profundidad, la roca se volvió mucho más dura. El taladro se rompió varias veces. Los trabajadores tuvieron que cambiar la dirección de perforación para pasar por capas más blandas. Al final, la forma del pozo parecía una serie de luces colgando de un árbol de Navidad. Otro problema fue el calor. Entre más profundo iban los ingenieros, más caliente se ponía. Los científicos esperaban que, pasando los 3 kilómetros de profundidad, la temperatura sería de unos 100 grados centígrados. En realidad, entre más trabajaban, peor se ponía. Al final llegó a 180 grados centígrados. El lugar más caliente de la Tierra es el desierto de Sonora, a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Las temperaturas ahí pueden alcanzar los 80 grados centígrados. Eso es la mitad del calor que hay dentro de ese aterrador pozo. Y los desafíos no pararon ahí. A una profundidad de unos 4.500 metros, la roca se volvió porosa. El calor extremo le dio una extraña plasticidad. En lugar de piedra sólida, el taladro tenía que cortar algo más parecido a material ablandado y caliente que era casi imposible de perforar. Además, la estabilidad del pozo se volvió un peligro. A tales profundidades, las paredes podían colapsar en cualquier momento. Para perforar más profundo, la humanidad necesitaría tecnología completamente nueva. Un taladro capaz de trabajar a 260 grados centígrados. Esa es la temperatura que los científicos esperan en el manto superior, ubicado justo debajo de la corteza. Y para llegar ahí, tendríamos que perforar 40 kilómetros hacia abajo, casi 3 veces más profundo que el pozo de Kola. Hay muchos rumores sobre lo que supuestamente descubrieron los ingenieros en ese agujero. La afirmación más popular es que escucharon los gritos de miles de personas atrapadas en el ardiente infierno. Otras historias falsas afirman que los trabajadores enloquecieron después de ver algo horrible en el fondo, y por eso se detuvo el proyecto.
Pero si ignoramos estos mitos, ¿qué encontraron realmente los científicos? Aprendieron que el modelo existente de temperatura del interior de la Tierra estaba equivocado. Hacía mucho más calor ahí abajo de lo esperado. Los geólogos pensaban que encontrarían la llamada discontinuidad de Conrad, una transición del granito al basalto. No encontraron tal límite. El verdadero descubrimiento fue un líquido a profundidades increíbles. Los científicos encontraron grietas llenas de agua salada. Esto cambió nuestra comprensión de la corteza. La gente creía que era completamente sólida, pero ahora parece llena de fracturas y canales por donde el agua puede moverse. ¿De dónde vino? Los geólogos piensan que el fluido fue exprimido de las rocas por la enorme presión, como se exprime el agua de una esponja. Pero el descubrimiento más asombroso fue vida. A unos 7 kilómetros de profundidad, los ingenieros encontraron fósiles antiguos de organismos marinos unicelulares. Tenían casi 2.000 millones de años y habían sobrevivido a calor y presión extremos. Imaginemos que un día realmente llegamos al manto. ¿Qué nos daría eso? ¿Qué esperaríamos ver? Finalmente entenderíamos cómo se formó la Tierra hace miles de millones de años, cómo se desarrollaron el núcleo, el manto y la corteza, y cómo funciona la tectónica de placas. Sabríamos cómo las placas empujan y jalan unas contra otras. Obtendríamos una comprensión más profunda de los terremotos. Los investigadores también esperan encontrar extremófilos. Son organismos primitivos que pueden soportar calor y presión extremos. Si descubrimos vida cerca del manto, o incluso dentro de él, los científicos la estudiarán de cerca e intentarán entender cómo logra sobrevivir bajo condiciones tan brutales. Si aprendemos qué mantiene viva la vida en el ambiente más hostil bajo nuestros pies, podríamos aprender a proteger la vida en otros lugares extremos, desde las profundidades del océano hasta planetas distantes. Estudiar el corazón de nuestro planeta podría revelar tecnologías que apenas podemos imaginar hoy. Nuestro futuro podría depender de los misterios ocultos bajo nuestro propio mundo. Te frotas los ojos mientras intentas comprender lo que estás viendo. Unos agujeros circulares y perfectos en el fondo del mar, cerca de la costa Big Sur en California. No sabes qué pudo haber pasado y eso que eres una bióloga marina con años de experiencia. Repasas algunos de los viejos registros y descubres que estos agujeros han estado ahí al menos desde los 90. En 1999, un sonar instalado en un barco realizó un escaneo y halló 5.200 de estos grandes agujeros a lo largo de 1.300 kilómetros cuadrados en el fondo del mar. Parecen cráteres lunares subacuáticos. Contactas a tu equipo y preparan al robot para que baje, explore la zona y traiga algunas muestras. Tú y todos los demás conducen hacia la costa y suben a un bote. Desde ahí controlas el robot con tu joystick. Tu compañero mete el robot al agua y ven cómo se hunde. Todo parece normal cerca de la superficie, pero en cuanto el robot desciende, los agujeros comienzan a aparecer. Varios botes pasan junto a ustedes, lo que te hace perder el equilibrio y la concentración. El robot enciende su linterna para que puedas ver mejor, pero a medida que sigue descendiendo, la resolución se vuelve menos limpia. Ya casi llega al fondo. Los agujeros son lisos y tienen formas circulares casi perfectas. Algunos de los agujeros que eran visibles en la lectura del sonar miden más de 9 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad. Les muestras las imágenes al resto de tus compañeros y los dejas boquiabiertos. El robot sigue nadando y hallando agujeros por todas partes. Muchos de ellos son demasiado pequeños como para que el escáner los registre desde arriba. Estas microdepresiones son empinadas y tienen algo así como colas que se dirigen en ciertas direcciones. Es posible que las corrientes submarinas hayan jugado un papel en su forma. No importa hacia dónde nade el robot, hay agujeros por todas partes. Tras un par de horas, el robot regresa al bote con muestras. Las llevan al laboratorio para estudiarlas. El robot ha capturado imágenes de basura humana con claridad, pero por ahora las muestras no indican nada alarmante. A pesar de que 1/3 de los agujeros están llenos de basura, no hay nada que explique cómo se formaron. Ya es tarde. Tu equipo regresa a casa. Tú estás a punto de desmayarte en el laboratorio. Quieres hallar la respuesta. Despiertas al día siguiente y mientras preparas el desayuno, se te ocurre que tal vez los agujeros son el producto de unos gases que podrían ser nocivos para la vida marina. Buscas el robot rápidamente y vuelves a navegar hacia el océano. Esta vez ni siquiera piensas en llamar a tus compañeros.
Envías el robot al agua y observas la pantalla para controlarlo. El robot desciende al fondo del océano y realiza un registro. Hasta ahora los agujeros parecen seguir cubiertos de basura, pero algunos tienen vida marina dentro, como peces y algas. Después de muchos escaneos, todo parece indicar que no producen burbujas, lo que significa que no hay gases que son expulsados hacia el exterior. Sin embargo, no te darás por vencido tan fácil. Tiempo después llegas a uno de los agujeros más grandes. El robot comienza a escanearlo. Encuentras unas burbujas que provienen de una fuente, pero el robot no logra hallarla. Nada por la zona buscando el lugar, sin éxito. Vuelves a llevar el robot al laboratorio y trabajas en él. Le agregas unos brazos mecánicos que pueden levantar y mover cosas. Lo haces sumergirse en el mismo lugar, pero las burbujas no son tan frecuentes como antes. Usas los brazos para mover parte de la basura y descubres que las burbujas son producidas por un grupo de cangrejos que se pasan el rato junto a una pila de plástico. ¡Lotería! La mala noticia es que aún no tienes ni idea de por qué existen esas microdepresiones y agujeros. Mientras intentas controlar el robot y hacerlo regresar a la superficie, un pulpo lo envuelve con sus tentáculos y lo tira hacia abajo. Luchando contra los controles, activas la potencia máxima, pero el poder de succión del pulpo es demasiado fuerte. Es un juego de tira y afloja entre el pulpo y tu robot. Pensando que es su almuerzo, lleva a tu máquina debajo de una pila de basura, pero usas los brazos para controlarlo y nadar a la superficie. Regresas al laboratorio aún más confundida. El robot ha recolectado más muestras que puedes analizar. Tu ojo está pegado al microscopio. Intentas averiguar qué sucede, pero nada. Decides realizar una prueba de carbono 14 para determinar qué tan viejos son los agujeros. Después de un tiempo, revisas los resultados y quedas aún más desconcertado que antes. Te muestran que los agujeros tienen unos 400,000 años. Por lo tanto, es improbable que la basura sea responsable de todo esto. Pasas varias noches despierta intentando hallar la verdad. Vuelves a reunir a tu equipo y das una pequeña conferencia de prensa sobre el tema. Declaras que todo podría ser preocupante, pero no puedes decir más de lo que sabes. Después de mucho trabajo cerebral, descubres que los agujeros grandes no han cambiado ni estado activos por más de 50,000 años. Lo más probable es que los agujeros más nuevos hayan sido creados por acumulaciones de basura humana al fondo del suelo oceánico. La vida marina reunió parte de esta basura como los plásticos y los componentes de pesca descartados y creó hogares. Esa es la razón por la que 4,500 de los agujeros son más nuevos y tienen basura, pero esto no responde por qué los agujeros aparecieron en primer lugar. Vuelves a estar como al principio. La única manera de ver qué sucede realmente es remover la basura subacuática y estudiarla. La historia crea titulares en la comunidad local y atrae la atención de un equipo de limpieza. Organizas un viaje al océano y das inicio a la extracción de toda la basura. Muchos botes de limpieza llegan y todos arrojan redes para recolectar los desechos. Envías al robot una vez más para asegurarte de que las redes estén aterrizando en el lugar correcto. A medida que la mayor parte de la basura es recolectada, muchos animales marinos se mueven e intentan escapar. Ustedes se aseguran de no lastimarlos. Tras un par de semanas, todos los agujeros quedan desprovistos de basura. Realizas otro escaneo con el sonar desde la superficie y ves los agujeros con más claridad que antes, pero aún no tienes una respuesta. Continúas investigando. Quieres saber si han aparecido más agujeros en otras partes del mundo. En el otro extremo del país se encuentra un agujero misterioso cerca de la costa del Golfo de Florida. Tomas el primer vuelo y organizas un encuentro con los científicos a cargo de la expedición. Los agujeros azules son sumideros subacuáticos que se abren debajo del fondo del mar. Al igual que en la superficie, el mundo subacuático también tiene sumideros. Este se conoce como Green Banana. Se encuentra a 45 metros del nivel del suelo y tiene una profundidad de 130 metros. Utilizando un equipo especial, te sumerges hacia el fondo oceánico estéril junto al resto del equipo. El agujero se encuentra justo frente a ti, como un oasis en medio del desierto. Tú y el resto de los científicos se sorprenden al contemplar la diversidad de vida marina que hay en él. Algunas tortugas marinas nadan a tu lado e incluso ves tiburones. Esta variedad no ataca a los humanos. A medio camino llegan a una sección estrecha que te dificulta el paso.
Todos tienen mucho cuidado. Hay corales, esponjas y moluscos en cada esquina. Reúnes algunas muestras y regresas al laboratorio. En general, los agujeros azules son más ricos en nutrientes que las tierras áridas y hospedan formas de vida únicas. Son bastante frecuentes y no representan una amenaza para nadie. Tras haber hecho los análisis necesarios, llegas a la conclusión de que los agujeros de la costa de California no tienen nada que ver con los agujeros azules. El misterio sigue con vida. ¿Ves esta gran mancha bajo el agua cerca de la orilla? Es un arrecife de coral. Te invita a nadar más cerca, pero ten cuidado. Si llegas ahí, podría ser el último nado de tu vida. Aléjate del arrecife. ¿Pero por qué? ¿Por qué son tan peligrosos los arrecifes de coral? Vamos a descubrirlo. Primero, adivina qué es un arrecife de coral. ¿Un acantilado submarino? ¿Rocas? ¿Un paisaje costero? ¿Algún lugar donde viven las conchas? Cerca, pero no es cierto. En resumen, un arrecife de coral es un ser vivo. Lo que vemos en aguas tropicales poco profundas son colonias de organismos llamados pólipos de coral. Son parientes lejanos de las medusas y las anémonas con superpoderes asombrosos. Pueden absorber el calcio del agua. Al hacerlo, convierten el calcio en rocas calizas duras. Estas rocas, como bloques de construcción, forman arrecifes de coral sólidos y se asientan en el fondo marino. Pero hay arrecifes de coral blandos que parecen plantas, flotan libremente con las corrientes, se mecen en distintas direcciones y parecen pulsar bajo el agua. No tienen bloques de coral sólidos, pero pueden desarrollar núcleos parecidos a árboles para mantener su posición. Tanto los arrecifes de coral duros como los blandos son criaturas hermosas, pero al mismo tiempo son muy peligrosos. Muchos barcos naufragaron al entrar en aguas poco profundas, ya que los bordes afilados de los arrecifes rasgaron sus cascos. Pero, ¿qué peligro hay para alguien que nada solo y no va a chocar contra el arrecife? Puedes bucear y disfrutar las hermosas vistas de los pólipos de coral, pero prepárate para encontrar criaturas inesperadas y desagradables. Un arrecife de coral no es solo una colonia viva, es el hogar de miles de diversas criaturas marinas, y algunas pueden ser muy peligrosas para los humanos. Como el pulpo, de anillos azules, por ejemplo. Es una criatura diminuta que seguro notarás, gracias a las manchas brillantes en su cuerpo. Pero no lo toques con la mano, ya que es una de las criaturas más venenosas de la Tierra. La cantidad de veneno tóxico que lleva este pulpo puede dañar a 26 personas, y es poco probable que sobrevivan a este encuentro. El veneno actúa en pocos minutos, y no existe antídoto en el mundo. Lo que lo hace aún más peligroso es que el piquete del pulpo no duele. Probablemente ni siquiera sabrás que te picó, hasta que aparezcan los primeros síntomas: parálisis corporal, problemas respiratorios y paro cardíaco. Pero aunque no notes al pulpo y pases de largo, probablemente notarás a la medusa de caja, cuyos tentáculos pueden alcanzar varios metros de largo. Parece una criatura del espacio profundo, y más vale que no te acerques. La medusa de caja es considerada la criatura más venenosa del mundo. Hay células especiales en sus tentáculos que liberan una toxina llamada nematocistos. En los últimos 100 años, unas 70 personas perdieron la vida tras encontrarse con estas medusas. Pero lo más probable es que el número sea mucho mayor. Simplemente no conocemos todos esos casos. A diferencia del piquete indoloro del pulpo de anillos azules, el encuentro con una medusa de caja sí duele. Otro habitante peligroso de los arrecifes de coral es una roca. Sí, fíjate, nomás es una piedra que es parte del arrecife. Pero espera un momento. Parece que se mueve. No la toques. Es increíblemente venenosa. A estas alturas, probablemente ya te diste cuenta de que no es una piedra. Este es el pez piedra. Y este tipo con esa cara de pocos amigos es uno de los peces más venenosos del planeta. ¿Ves esas pequeñas púas a lo largo de su lomo? El pez las levanta cuando se siente en peligro. Si la toxina que cubre estas púas entra en tu cuerpo, tienes menos de 1 hora para tomar el antídoto. Si no lo logras a tiempo, mejor no pienses en el peor de los casos. ¿Todavía quieres nadar más cerca del arrecife de coral? Si es así, adelante. Hay otras criaturas aterradoras ahí. Esta, por ejemplo,
No finge ser una roca o algo inofensivo. Se ve peligrosa. Y es peligrosa. Es la morena. Estas serpientes submarinas no son venenosas, pero encontrarse con ellas puede ser desagradable. Pueden morder de forma muy dolorosa, pero solo si las molestas en sus madrigueras. ¡Claro! Probablemente no querrás provocar a estas criaturas, pero podrías acercarte sin querer a su madriguera sin saber que viven ahí y picarla con el dedo. Una vez que lo hagas, prepárate para el contraataque. Por cierto, las morenas son tóxicas porque comen algas y peces tóxicos. Sin embargo, no pueden usar esta toxina contra ti a menos que intentes comértelas. Al acercarte al arrecife de coral, puedes encontrarte con una daga voladora. Este es el pez aguja, un pez delgado y rápido, con nariz afilada y dientes espinosos como agujas. Nada cerca de la superficie, junto a los arrecifes de coral a gran velocidad. Y luego, salta del agua y vuela a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Muchas personas han reportado haber sido gravemente heridas por este amigo. Esta parece alambre de púas con forma de estrella. Cientos de agujas afiladas cubren el cuerpo de la estrella de mar corona de espinas. Y más vale que no las toques. Cada espina en su cuerpo contiene toxinas peligrosas que causan dolor, náuseas, hinchazón e incluso pueden provocar un choque anafiláctico. Los arrecifes de coral no son solo un lugar para pasar el rato, sino también comida. Esta estrella de mar saca su estómago, cubre la superficie del arrecife con él y absorbe sus nutrientes. Es como sacado de una película de terror de ciencia ficción. Pero no creas que los corales son algo aterrador y peligroso. De hecho, los arrecifes de coral son de las cosas más útiles del océano. Incluso salvan vidas. ¿Sabías que las líneas de arrecifes de coral amortiguan el impacto de los tsunamis y protegen las costas de las inundaciones? Algunos arrecifes grandes, como la Gran Barrera de Coral, son el límite entre el mar abierto y las aguas poco profundas. Se extienden a lo largo de la costa y forman un muro protector que sirve de barrera contra tsunamis y deslaves. Durante una tormenta, los arrecifes de coral rocosos dispersan las olas grandes y suavizan su impacto en la costa. Pero lo más padre es que los corales ayudan a que tu perfil de Instagram se vea mejor. ¿Qué? Sí, así es. ¿Conoces esas hermosas fotos estilo paraíso, donde el agua cerca de la orilla es azul y la arena de la playa es blanca? Pues la arena obtiene este color único gracias a los corales. Como ya sabes, los cuerpos de los corales están hechos de carbonato de calcio. Cuando las olas y las tormentas destruyen los corales, arrastran estas partículas de calcio directamente a la orilla. Además de los corales, pequeños trozos de conchas marinas trituradas también terminan ahí. Con el tiempo, capa por capa, se acumulan para formar playas de arena blanca. Por cierto, los peces loro también participan en la creación de esta belleza. Estos pececitos se alimentan de algas que se pegan a los arrecifes de coral, así que también consumen trozos de coral junto con su comida. Luego, cuando están llenos, liberan las partículas de coral que eventualmente se convierten en la arena blanca. Uno de estos peces libera unos 90 kilogramos de desechos de coral al año. Así que, en cierto sentido, esta arena blanca aparece porque los peces loro hacen del 2. Los arrecifes de coral son antiguos. El arrecife promedio crece a un ritmo de aproximadamente 1.8 centímetros por año. Y ahora, mira sus tamaños. La Gran Barrera de Coral se extiende por más de 2.300 kilómetros y ha estado creciendo durante 8.000 años. Ha estado aquí desde que la gente empezó a desarrollar la agricultura, domesticar animales y construir los primeros asentamientos. Y algunos arrecifes son mucho más antiguos. Por eso es tan importante preservar esta maravilla natural única, y los humanos terminan destruyéndolo. A menudo cuando los barcos chocan accidentalmente contra los arrecifes de coral. Cuando esto sucede, arruina el hogar de miles de criaturas marinas. Los ecosistemas oceánicos se ven gravemente afectados. Pero también tratamos de mejorar la situación. Los guardacostas protegen las áreas donde crecen los arrecifes de coral para que ninguna embarcación pueda acercarse. Estas majestuosas criaturas son una parte crucial de la naturaleza. Y esta es otra razón igual de importante por la que debemos mantenernos alejados de ellas. Si todos los volcanes de la Tierra entraran en erupción al mismo tiempo, tendríamos alrededor de 1500 de estas formaciones estallando de una vez. Por lo general, solo entre 10 y 20 volcanes están activos por día, pero ¿cómo se vería el mundo si todos explotaran al mismo tiempo? Los geólogos piensan que no sería nada bonito.
Aunque solo los volcanes terrestres entraran en erupción juntos, eso desencadenaría una reacción en cadena mucho peor que cualquier cosa que hayamos visto antes. Los dos grandes problemas serían las cenizas y los gases volcánicos. Mientras que las explosiones y la lava serían dañinas para las personas cercanas, el verdadero peligro reside en lo que sucede después. Una capa gruesa de ceniza cubriría el planeta, bloqueando completamente la luz solar. Sin la luz solar no hay fotosíntesis, lo que significa que los cultivos desaparecerían y las temperaturas bajarían considerablemente. Y toda esta nube de ceniza podría permanecer en la atmósfera durante 10 años. Además de la ceniza, también hay que preocuparse por la lluvia ácida. Los gases volcánicos como el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre se mezclarían con la atmósfera y caerían de nuevo como lluvia ácida. Este tipo de clima dañaría las aguas subterráneas y las superficies oceánicas. Aunque los humanos encontraran una manera de sobrevivir hasta este punto, no tendríamos corales ni otras criaturas marinas a nuestro alrededor. Los científicos han observado sucesos similares en la historia de la Tierra, aunque a menor escala. Las grandes erupciones volcánicas han sido vinculadas con extinciones masivas. Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió partes del mundo durante 2 años. Pero el dióxido de carbono adicional de estas erupciones también podría calentar el planeta de la misma manera en que encendemos la estufa para darle una capa crujiente a nuestra comida. Los geólogos también mencionaron que hay evidencia en la atmósfera de que fenómenos semejantes tal vez ocurrieron en el pasado distante. Durante el período Cretácico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy en día, lo que impedía que la vida marina prosperara. ¿Quiénes sobrevivieron a todo esto? Probablemente solo algunos extremófilos, esos organismos que prosperan en condiciones extremas como fuentes termales o respiraderos submarinos profundos. En cuanto a los humanos, podríamos mantenernos a salvo en búnkeres subterráneos hasta que las cosas mejoren, o construir múltiples estaciones espaciales para albergarnos a todos. Las posibilidades de que todos los volcanes hagan erupción al mismo tiempo, sin embargo, son muy escasas. Eso se debe a que no hay una fuente gigante que suministre calor a todos los volcanes de la Tierra. Cada una de estas aberturas tiene su propio depósito de magma, excepto en algunos casos en los que comparten el suministro. Por ejemplo, en 1912, Nova Rupta, en Alaska, hizo erupción junto con otro volcán porque compartían magma. Los científicos también han encontrado evidencia de magma oculto bajo áreas volcánicas como debajo de la zona de Taupo, en Nueva Zelanda. Este magma puede extenderse horizontalmente largas distancias, pero sigue siendo una característica local. Incluso si consideramos todo el magma bajo Taupo como un sistema, no está conectado con otras áreas volcánicas como Indonesia o Filipinas. Debido a que la gran mayoría están aislados, los volcanes no pueden sincronizarse para erupcionar al mismo tiempo. El magma proviene de diferentes procesos, como la descompresión del manto o la adición de agua al manto a través de la subducción. No hay forma de hacer que estos diferentes volcanes erupcionen juntos debido a cómo funcionan las placas tectónicas. Eso no significa que no veremos actividad volcánica interesante en el futuro. Hay un área submarina cerca de Columbia Británica donde recientemente se han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos por hora. En el suelo del Océano Pacífico, frente a la costa de la isla de Vancouver, el magma está a punto de hacer erupción, calentando el agua tanto que burbujeará como soda. Sin embargo, es probable que este hecho pase inadvertido para cualquiera que no sea científico. La primera erupción tal vez ocurrirá a unos 5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Los científicos explicaron que estos terremotos varían desde magnitudes negativas hasta 4,1, lo que significa que solo sentirían cualquier temblor quienes estén cerca. Esta actividad poco común nos brinda una oportunidad especial para estudiar cómo se comporta la corteza terrestre. Se estima que el magma debajo del fondo del océano alcanza casi 800 grados centígrados, pero se enfriará rápidamente al entrar en erupción y al contacto con el agua. Esta roca líquida se solidificará al entrar en contacto con el fondo marino y se volverá negra rápidamente. Este fenómeno también será útil para los biólogos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la respuesta de los animales marinos a cualquier cambio, como por ejemplo, ¡corre! La Antártida, a menudo vista como un vasto continente helado, también guarda una sorpresa volcánica bajo su superficie congelada. Los investigadores han identificado más de 130 volcanes solo bajo la capa de hielo occidental, así que esta región volcánica es la más grande de la Tierra.
La mayoría de estos volcanes, alrededor de 90, fueron descubiertos en un estudio de 2017. ¿Pero podría alguno de estos volcanes antárticos entrar en erupción? Depende de cuál estemos hablando. Aunque estas formaciones son geológicamente jóvenes, es difícil para los científicos determinar si aún están activas o no. Solo hay 2 volcanes activos confirmados en la Antártida, la isla Decepción y el monte Erebus. Este último, que se alza como la montaña más alta del continente, ha estado en constante erupción desde al menos 1972. Es conocido por emitir gases y vapor y a veces incluso arrojar rocas en las llamadas erupciones estrombolianas. Una de sus características más notables es un persistente lago de lava en su cráter, un fenómeno raro debido a las condiciones específicas necesarias para mantener la superficie fundida. Por ejemplo, está alimentado por un suministro constante de magma desde lo más profundo del manto terrestre. Este flujo continuo de roca fundida proporciona el material para que exista el lago de lava. También cuenta con temperaturas ambientales bajas. A pesar de su ubicación en la Antártida, el Erebus tiene temperaturas relativamente agradables en su cima debido al calor generado por la actividad volcánica. Esto permite que el lago de lava permanezca líquido en lugar de congelarse. La isla Decepción, una isla volcánica activa, entró en erupción por última vez en los años 70. Aunque no muestra signos de una erupción inminente, se está monitoreando de cerca por cualquier actividad preocupante. Además de estos 2 volcanes confirmados como activos, la Antártida está salpicada de fumarolas, aberturas en la corteza terrestre que liberan gases y vapores. A veces estas fumarolas pueden crear torres de hielo que alcanzan alturas de 3 metros. En lo que deberíamos enfocarnos es en los supervolcanes. Son los que tienen el potencial de producir las erupciones más potentes y destructivas. A diferencia de los típicos que tienen un solo conducto, los supervolcanes tienen una vasta cámara de magma debajo de la superficie que abarca decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro. Sus erupciones pueden tener efectos catastróficos en el área circundante e incluso afectar los patrones climáticos globales debido a las cantidades de ceniza y gases que liberan en la atmósfera. Un famoso supervolcán es el de Yellowstone, que algunos dicen que se está preparando para otra erupción. Tiene la capacidad de desatar una erupción colosal que expulsaría más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Pero aunque nos gustaría predecir su comportamiento, los volcanes no siguen un calendario. Por el contrario, las erupciones ocurren cuando hay suficiente magma debajo de la superficie. También debe haber bastante presión para que el magma viaje hacia arriba. Y hasta donde podemos medir, estas condiciones no se cumplen en la actualidad en Yellowstone. Claro, muchos volcanes operan en un patrón cíclico, pero eso no significa que Yellowstone esté atrasado. De hecho, ha tenido solo 3 grandes erupciones en los últimos 2 millones de años. Además, el término supervolcán se refiere al tamaño de la formación, no necesariamente a lo peligroso que pueda ser. La monitorización de Yellowstone es exhaustiva. Se rastrea la sismicidad, la deformación del suelo, las emisiones térmicas, los gases, la química del agua y los cambios en la superficie. Los signos de una posible erupción incluirían miles de terremotos en un corto lapso. También veríamos antes una deformación en el suelo y emisiones extrañas de gases. Por estable que parezca por ahora, las consecuencias de una gran erupción serían desastrosas. La dispersión de cenizas podría cubrir un radio de 800 kilómetros y alterarían la agricultura del Medio Oeste y obstruirían las vías fluviales. Los techos salen volando como si fueran de papel. Enormes árboles son arrancados del suelo. Las líneas eléctricas se rompen y dejan los vecindarios a oscuras. Las calles se inundan como ríos. Las casas quedan en ruinas. Así es el paso de un huracán. Después de que el viento se calma, comienza el verdadero caos. Personas varadas, sin agua potable, carreteras destruidas. Las tormentas han estado creciendo desde hace unos 5.700 años. Y lo más aterrador es que en los últimos 20 años ha habido un gran aumento. Pero empecemos desde el principio. Este es Belice, un pequeño país situado en la costa noreste de América Central. Y este es el Gran Agujero Azul, un enorme y profundo sumidero submarino de unos 125 metros de profundidad y a unos 800 kilómetros de la costa de Belice. Se formó hace 10.000 años, cuando los niveles del mar subieron después de la última era de hielo.
un equipo de científicos llegó a Centroamérica para estudiar el lodo de las profundidades del Gran Agujero Azul. Extrajeron una larga muestra de sedimento, que básicamente son capas de material que se han asentado con el tiempo. Te podrías preguntar, ¿cómo están conectadas las tormentas tropicales con este sedimento? Veamos. Los ciclones tropicales son grandes tormentas giratorias que se forman sobre aguas cálidas del océano. Absorben calor del mar y lo lanzan hacia el cielo. Y sí, pueden ser muy destructivos, con vientos superfuertes, lluvias intensas e inundaciones por grandes olas. Y los núcleos de barro, como el que los investigadores extrajeron, son en realidad registro de tormentas tropicales. La muestra que tomaron medía 30 metros de largo, lo que la convirtió en la más larga encontrada en esa área. Así es como funciona. Cada año, 2 capas delgadas de sedimento se asientan en el agujero cuando el clima está tranquilo. Pero cuando llega una gran tormenta, deja atrás una capa diferente y más desordenada. Entonces, al observar estas capas, los científicos pueden determinar cuántas tormentas afectaron ese lugar en los últimos 5.700 años. Es como contar los anillos de los árboles. De todos modos, lo que encontraron fue bastante inesperado. Resultó que los ciclones tropicales se han vuelto cada vez más comunes. El investigador principal dijo que en los últimos 6.000 años, generalmente había entre 4 y 16 tormentas tropicales o huracanes cada 100 años. Pero solo en los últimos 20 años encontraron señales de 9 tormentas en esa misma pequeña área. Eso es mucho más de lo habitual y muestra cuánto están cambiando las cosas. Los científicos creen que hay 2 razones principales por las cuales las tormentas tropicales han estado ocurriendo con más frecuencia. Una razón tiene que ver con algo llamado la Zona de Convergencia Intertropical, o ZCIT. Es una zona cerca del Ecuador donde los vientos del norte y el sur se juntan. Ese lugar tiene baja presión atmosférica, mucha humedad y un montón de tormentas eléctricas. Justo encima de ella está la parte del Océano Atlántico donde nacen la mayoría de los huracanes. Incluso tiene un nombre oficial: la Región Principal de Desarrollo de Huracanes. Normalmente, la Zona de Convergencia Intertropical, ZCIT, se mueve hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno debido a los cambios en las temperaturas del océano. Sin embargo, en los últimos miles de años se ha ido desplazando, lentamente, cada vez más hacia el sur. Por eso, el área donde suelen formarse las tormentas también se ha movido hacia el sur. Esto significa que las tormentas ahora se están formando y dirigiéndose hacia partes más bajas del Atlántico que antes. La segunda razón del reciente aumento en las tormentas son las crecientes temperaturas oceánicas. La Tierra se ha calentado y el océano también. Y los océanos cálidos facilitan la formación de tormentas más poderosas. Este aumento probablemente significa que esta parte del mundo podría haber muchas más tormentas grandes en el futuro. Si las cosas siguen como van, los científicos piensan que el Caribe podría ser golpeado por hasta 45 tormentas tropicales y huracanes para finales de este siglo. Eso es mucho más de lo que el mundo ha pasado durante los últimos 5.700 años. Hay demasiados cambios que influyen en la situación, que crean las condiciones perfectas para que se formen más tormentas y se vuelvan realmente intensas, y muy rápido. Pero si piensas que las tormentas se están volviendo más intensas solo sobre el océano, déjame hablarte del continente. Un montón de tormentas realmente peligrosas, incluyendo tornados, tormentas de polvo e incendios forestales, atravesaron varios estados del medio oeste y del sur de los Estados Unidos en marzo de 2025. Al menos 42 personas perdieron la vida y la magnitud de la devastación es enorme. Lo aterrador es que la mayor parte de esta destrucción no ocurrió en la habitual línea conocida como Callejón de los Tornados. El Callejón de los Tornados es un apodo para una parte de Estados Unidos donde los tornados ocurren con frecuencia. Se extiende por lugares como el norte de Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, partes de Luisiana, Iowa, Nebraska e incluso el este de Colorado. Pero esta vez, las tormentas golpearon lugares como Mississippi, Arkansas y Alabama. Los expertos habían advertido que esto podría suceder. A principios de 2025, dijeron que los tornados podrían comenzar a aparecer seguido más al este de lo habitual. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Uno de los principales expertos en meteorología dijo que los habitantes de los valles del Mississippi y Tennessee deberían prepararse para una primavera difícil. Hay más residentes en estas áreas que en las zonas tradicionales de tornados, y muchos de ellos viven en casas móviles o edificios sin sótanos, lo que los pone en mayor riesgo cuando se producen fuertes tormentas. Un tornado es un tubo giratorio de viento extremadamente fuerte que desciende de las nubes de tormenta y toca el suelo. Pueden ser realmente peligrosos. Para determinar la fuerza de un tornado, los científicos utilizan algo llamado la escala Fujita mejorada. Va desde EF0, que representa al tornado más débil, hasta EF5. Un tornado de tal magnitud es increíblemente poderoso, capaz de destrozar una casa. La pregunta principal es, ¿por qué ahora están ocurriendo más tornados en el este? En los Estados Unidos, la temporada de tornados generalmente comienza en marzo. Es cuando el aire frío de Canadá choca con el aire cálido y húmedo que sube desde el Golfo de México. ¡Y boom! Empiezan a formarse tormentas. Pero este año, las cosas son un poco diferentes. Esto es lo que está sucediendo. Hay un gran parche de alta presión, básicamente una masa de aire cálido y calmo sobre el suroeste. Eso mantiene las condiciones estables en el oeste, por lo que se esperan menos tormentas eléctricas y también menos tornados allí. Así que los tornados se están desplazando hacia el este. Mientras tanto, el Golfo de México está muy cálido este año, y eso contribuye a la formación de tormentas en el sureste de los Estados Unidos. El agua caliente añade mucha energía a la atmósfera, lo que puede dar lugar a tormentas más fuertes y frecuentes en lugares como Mississippi, Alabama y Tennessee. Más al norte, alrededor de los Grandes Lagos y el noreste, se mantiene más fresco esta primavera. Eso provoca menos grandes tormentas allá arriba, al menos por ahora. Bien, volvamos a esas devastadoras tormentas de marzo. El 14 y 15 de marzo, un enorme sistema de tormentas atravesó partes del centro y sur de los Estados Unidos. Este sistema trajo 52 tornados confirmados, poderosas tormentas de polvo y rápidos incendios forestales. Todo esto llevó a la cancelación de casi 1,100 vuelos. Alrededor de 150 millones de personas se vieron afectadas por este desastre natural. 2 tornados realmente fuertes, clasificados como EF4, azotaron Arkansas. El daño fue increíble. Uno de esos tornados, que golpeó una ciudad llamada Díaz, tuvo vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Para compararlo, la velocidad promedio de un coche de Fórmula 1 es de entre 210 y 250 kilómetros por hora. Fue la primera vez en más de 25 años que Arkansas fue golpeado por 2 EF4 el mismo día. Los expertos también registraron ráfagas de viento desplazándose a una velocidad de más de 130 kilómetros por hora en las llanuras del sur. En Texas, las tormentas de polvo provocaron accidentes automovilísticos mortales. Incendios forestales avivados por los fuertes vientos arrasaron partes de Texas y Oklahoma. Solo Oklahoma tuvo más de 130 incendios. Entonces, ¿qué sigue? Los expertos creen... Hora de una prueba sorpresa. ¿Cuál es el río más fuerte del mundo? ¿El Amazonas? Suposición de principiante. El río más poderoso no se encuentra en la Tierra, está bajo el agua y se llama Corriente Circumpolar Antártica, o CCA para los amigos. Esta bestia fluye con una fuerza 100 veces más fuerte que el río Amazonas y podría alimentar más de 100.000 plantas hidroeléctricas. Esa es suficiente electricidad para iluminar continentes enteros, pero este gigante submarino no solo muestra su fuerza por diversión, es el máximo multitareas del planeta. La CCA es el termostato de la Tierra, aspiradora de carbono, estabilizador climático y autopista oceánica, todo en uno. Pero aquí viene la parte no tan divertida. Los científicos han detectado una señal de alerta seria. La corriente circumpolar antártica se está desacelerando. Y no solo un poco, estamos hablando de hasta un 20% más débil para el 2050. Si esta tendencia continúa, enfrentaremos un caos climático que podría hacer que tu peor lunes parezca un día en el spa. Así que tal vez sea momento de preocuparse un poco. Bien, entonces, ¿qué es la CCA de todos modos? Para aprender más sobre ella debemos sumergirnos profundo en el océano. Figurativamente,
La corriente circumpolar antártica es la única corriente oceánica que fluye alrededor del planeta, rodeando el frío continente de la Antártida como un cinturón de agua. A diferencia de otras corrientes que se ven interrumpidas por continentes, esta tiene una pista despejada, nada más que océano abierto, por lo que fluye sin interrupciones a través del pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida. Mueve la asombrosa cantidad de 178 millones de metros cúbicos de agua por un segundo. Es tanta agua que no encontraremos nada con qué compararlo, lo sentimos. La CCA es impulsada por feroces vientos del oeste que se mueven hacia el este para conectar los océanos Atlántico, Pacífico e Índico en una supercorriente continua. Además, se sumerge hasta profundidades abisales donde conecta aguas superficiales, intermedias y profundas en una gigantesca batidora de energía oceánica. Para ponerlo de manera simple, tal vez ya sea tarde para eso, pero lo intentaré. La corriente circumpolar antártica es el pegamento que mantiene unido a todo nuestro planeta. Juega un papel estelar en la circulación termohálina, o cinta transportadora global si no quiere sonar aburrido. Este es el sistema que redistribuye calor, carbono y nutrientes alrededor del mundo. Para que todo funcione, la corriente empuja a la superficie el agua profunda rica en nutrientes en un proceso llamado surgencia, lo que alimenta el plancton, el krill, las ballenas y, eventualmente, el sushi en tu plato. Esto significa que si te encanta el marisco o te importa algo las cadenas alimentarias del océano, realmente deberías empezar a prestar atención. Sin este reciclaje de nutrientes, la vida marina desde el fondo hasta la cima de la red alimentaria sufre. Ahora aquí viene la parte interesante. Mientras se ocupa de atender el mar, la CCA también hace nuestro lavado. Bueno, algo así. Absorbe enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y las almacena en el océano profundo, atrapándolas durante siglos. Piénsalo como la gran bóveda de carbono de la Tierra sin necesidad de contraseña. También ayuda a regular el clima. Sin ella distribuyendo el calor por el mundo, Europa Occidental sería 10 grados Celsius más fría. Eso significa que París se sentiría como Siberia y los londinenses tendrían que cambiar sus paraguas por raquetas de nieve. La corriente ayuda a mantener el equilibrio de temperatura entre los hemisferios, lo que estabiliza los patrones de viento, la precipitación y las temperaturas oceánicas en todo el mundo. Incluso podrían cambiar los patrones de huracanes porque las superficies oceánicas cálidas son un componente clave para la formación de ciclones. Interferir con las corrientes podría desencadenar tormentas más fuertes y extrañas. Entonces, ¿por qué se está desacelerando? Bueno, por supuesto, la respuesta es los humanos. ¿Conoces esos casquetes polares que se están derritiendo? Bueno, en la Antártida, donde vive nuestra amiga, la CCA, hay tanto hielo que si todo se derritiera, el océano subiría más de 61 metros. Eso es más alto que el castillo de Cenicienta. Lo que es peor, el 60% de toda el agua dulce del mundo está congelada en ese hielo. Aunque ya es aterrador que se derrita tanta agua, lo realmente problemático es la frescura del agua. Verás, la corriente circumpolar antártica, ACC por sus siglas en inglés, depende de que el agua fría y salada del océano austral sea densa y pesada para que pueda hundirse, lo cual ayuda a impulsar la corriente hacia adelante con una reacción en cadena. Pero cuando el agua dulce de los glaciares que se derriten se vierte en el océano, diluye la salinidad. Eso hace que el agua sea menos densa, por lo que deja de hundirse adecuadamente. Sin ese mecanismo de hundimiento y drenaje, la CCA no puede mantener su flujo poderoso. Es como intentar vaciar un inodoro sin gravedad. Al continuar esto, el agua dulce fluye hacia el norte, lo que altera la estructura de densidad del océano y contrarresta los efectos del calentamiento oceánico que normalmente aceleraría la corriente. En cambio, la CCA se desacelera. Una CCA más débil significa menos surgencia, por lo que menos nutrientes llegan a la superficie. Esto podría devastar los ecosistemas marinos antárticos, además de reducir la biodiversidad, provocar el colapso de pesquerías y amenazar especies como pingüinos, ballenas y krill. También abre la puerta en la Antártida a especies invasoras como el sargazo gigante del sur que podrían desestabilizar por completo las cadenas alimentarias. El krill por sí solo es la principal fuente de alimento para ballenas, focas, pingüinos y peces, por lo que cuando las poblaciones de krill colapsan, todo el sistema comienza a tambalearse como un castillo de naipes en un huracán. Y luego está el círculo vicioso del infierno.
A medida que la CSA se debilita, más agua cálida puede colarse hacia el sur, llegando a la Antártida y derritiendo el hielo aún más rápido. Ese derretimiento liberará más agua dulce en el océano, lo que debilitará aún más la corriente, lo que derretirá más hielo. Ya te haces una idea. Es un ciclo vicioso. Peor aún, las aguas cálidas bajo las plataformas de hielo pueden hacer que se rompan desde abajo, lo que significa que el derretimiento se acelera incluso cuando las temperaturas superficiales parecen estables. A nivel mundial, los efectos se propagarían de manera extensa. Los monzones en la India podrían volverse erráticos, la lluvia en el Amazonas podría disminuir y la agricultura desde África hasta Asia podría sufrir. Los niveles del mar a lo largo de la costa este de América del Norte podrían aumentar y los patrones climáticos globales podrían volverse confusos. Incluso la capacidad del océano austral para sostener pesquerías comerciales, como la lucrativa industria del salmón de Chile, podría disminuir si los nutrientes no llegan a la superficie. Y no olvidemos, sin una CSA fuerte, la capacidad del océano para absorber carbono y el exceso de calor disminuye drásticamente. Eso significa que más dióxido de carbono y calor permanecerán en la atmósfera, lo que empeorará nuestras condiciones de vida. Es como apagar el aire acondicionado de la Tierra mientras subes la calefacción y además quemas la despensa mientras lo haces. Por supuesto, esta no es la primera vez que las corrientes oceánicas tienen problemas. Antes de que los humanos comenzaran a calentar el planeta, la Tierra experimentó una profunda helada llamada la Pequeña Edad de Hielo. Y no se trataba solo de inviernos más fríos. Este capítulo gélido puede haber comenzado cuando las corrientes oceánicas en el Atlántico Norte empezaron a comportarse de manera extraña. Y no fue hace tanto tiempo. La Pequeña Edad de Hielo tuvo su apogeo en 1850, literalmente ayer. Los científicos creen que el derretimiento de los glaciares y las masivas exportaciones de hielo marino del Ártico inundaron el océano con agua dulce. Esa agua dulce alteró la salinidad y densidad habituales del océano, lo que debilitó potentes sistemas como la AMOC, abreviatura de la circulación de vuelco meridional del Atlántico. Es un trabalenguas. Es otra pieza crucial del rompecabezas de la cinta transportadora global. A medida que estas corrientes se desaceleraban, menos agua cálida llegaba al norte, el hielo marino se extendía más y las temperaturas descendían aún más. Y aquí viene la parte escalofriante. Los registros de concha marina cerca de Islandia muestran que este cambio no ocurrió de golpe. Fue en 2 oleadas, como si el planeta luchara por mantenerse estable antes de inclinarse hacia un mundo más frío. Y como la AMOC también forma parte del complejo sistema del soporte vital del planeta Tierra, todo está conectado. Ambos sistemas están influenciados por la temperatura, la salinidad y el hundimiento de agua fría.